Hola de nuevo a este vídeo perteneciente al permiso de ciclomotor o AM. En él vamos a continuar analizando los factores de riesgo que son causa de accidente y más concretamente los atribuibles al conductor, es decir, el factor humano. En el vídeo anterior vimos la velocidad, el sueño, la somnolencia, las enfermedades y el calor. Hoy nos centraremos en las distracciones, el alcohol y las drogas. En cuanto a las distracciones, suponen el 40% de los accidentes y es un porcentaje que sigue aumentando actualmente. ¿Cuáles son las principales causas de distracciones? Por ejemplo, carreteras conocidas. Cuando siempre vamos por la misma carretera, bajamos la guardia y se produce el accidente. Poca iluminación y deslumbramientos, factores de la vía o entorno y del vehículo, la fatiga y la somnolencia producen distracción, también el estrés, la ansiedad o la depresión, el alcohol, drogas y algunos fármacos y las características personales, es decir, hay gente que ya de por sí son más despistadas que otras. Como conductas que favorecen las distracciones, por ejemplo, fumar, manipular GPS y sobre todo el uso del móvil. Y no te digo nada ya si circulamos en un vehículo de dos ruedas. Utilizar el móvil mientras se conduce aumenta 4 veces más la probabilidad de sufrir un accidente. Se calcula que más o menos es tan peligroso como circular con 1 gramo por litro de alcoholemia. Los accidentes que más se producen son salidas de vía y también tenemos que saber que aunque tengamos instalado manos libres, no se debe usar más de 1 minuto seguido, porque pasado ese tiempo dejamos de prestar atención a la carretera para pasarla a la conversación del teléfono. ¿Y qué te puedo contar del alcohol que no hayas escuchado ya en las innumerables campañas publicitarias? Uno de los problemas principales del alcohol es que lo asociamos a situaciones agradables, es decir, a fiesta, a risas, etc. Pero siempre nos olvidamos de la otra cara de la moneda. Y no me refiero solo a las consecuencias fisiológicas que pueda tener a corto o largo plazo, sino que me refiero al tema de la seguridad vial. Esas consecuencias son accidentes, heridos, víctimas mortales y familias destrozadas. Y la verdad es que estas dos caras no creo que estén compensadas. Poner en riesgo una vida, y no me refiero solo a la mía propia, no creo que compense por pasar 3 o 4 horas de fiesta. En fin, los datos están ahí. El alcohol es el responsable del 30-50% de los accidentes en España. Y más o menos en los últimos años ha causado unos 1.500 muertos y 50.000 heridos. Además, el 30% de los conductores fallecidos tenían una alcoholemia superior a 0,3 gramos por litro. La tasa de alcoholemia sería la concentración de alcohol en sangre. Tenemos dos formas de medirla. Mediante aire expirado, en este caso se mide en miligramos por litro, los típicos controles de alcoholemia que hacen en las carreteras, que se sopla por el etilómetro. Y después también la podemos medir mediante análisis sanguíneo. En este caso se medirían gramos por litro. La tasa de alcoholemia para los conductores en general sería 0,5 gramos por litro en sangre y 0,25 miligramos litro en aire expirado. Sin embargo, para los profesionales y nobles, esta tasa se reduce. Sería de 0,3 gramos litro en sangre y 0,15 miligramos litro en aire expirado. Los conductores nobles mantendrán la tasa reducida durante 2 años contados a partir de la obtención del primer permiso. Las licencias no computan en este tiempo. La tasa de alcoholemia que presente una determinada persona va a depender de numerosos factores. Es decir, a igual cantidad de alcohol, dos personas pueden tener distinta tasa de alcoholemia. En primer lugar, esta tasa va a depender de la cantidad de alcohol consumida. Lógicamente, a más alcohol, más tasa. Aquí tenéis un pequeño cuadrito donde nos indican la alcoholemia que produciría determinadas bebidas. También la tasa de alcoholemia dependerá del tipo de bebida que consumamos.
Las bebidas destiladas, como el whisky, tienen mayor graduación y pasan antes al organismo. También dependerá del tiempo que transcurre desde la última ingesta. A pesar de que el alcohol puede detectarse a los 5 minutos después de haberlo ingerido, el pico máximo se obtiene entre los 30 y 90 minutos desde la última copa y se eliminará a razón de unos 0,2 gramos por hora durante el sueño más lentamente. La rapidez con que se ingiera también va a influir en la tasa de alcoholemia que de una persona. Beber mucho en poco tiempo dará picos más altos que hacerlo espaciadamente. Otro factor será el peso corporal. Una persona delgada alcanzará mayor tasa a igual cantidad de alcohol. También del sexo de las personas. A igual peso y cantidad de alcohol, las mujeres alcanzan mayor tasa de alcoholemia. También va a influir la edad del conductor. Los menores de 18 y los mayores de 65 son los más sensibles. También dependerá de la comida. El alcohol con el estómago vacío pasa más rápido a la sangre. Esto no quiere decir que con el estómago lleno no demos tasa de alcoholemia, sino que pasará más lentamente. Y por último, también va a depender de las circunstancias personales. Por ejemplo, la fatiga, el estrés, enfermedades, inciden en los efectos del alcohol. De esta forma, los conductores nobles se ven muy afectados por su falta de experiencia, es decir, suelen dar tasas más altas que un conductor ya experto. ¿Qué efectos produce el alcohol sobre el comportamiento del conductor? Se cometen más infracciones y se asumen conductas imprudentes. Se sobrevaloran las propias capacidades, se produce un falso estado de euforia y seguridad, alteraciones del entorno del tráfico y un aumento del riesgo aceptado e impulsividad. También el alcohol va a influir sobre el tiempo de reacción y por lo tanto sobre la distancia de detención. Aquí tenemos un gráfico en el que vemos que con una alcoholemia 0,0 el tiempo de reacción sería 1 segundo. Sin embargo, con una alcoholemia de 0,5 gramos litro aumentaría a 1,5 segundos. Si circulamos a 50 km por hora, la persona que no ha bebido durante el tiempo de reacción recorrerá 14 metros. Sin embargo, la persona que se ha bebido ya recorrerá 21. Y ya a 130 km por hora, por ejemplo, la distancia de reacción en una persona que no ha bebido sería 36 metros, mientras que en la persona de 0,5 sería ya de 54 metros. También el alcohol va a influir sobre la percepción del entorno. Se perciben peor las señales, sobre todo los semáforos, no se calculan bien las distancias y velocidades y disminuye la visión periférica aumentando el efecto túnel. Y sobre las capacidades psicomotrices del conductor provoca la disminución de los reflejos, la precisión y coordinación, disminuye también la capacidad de reacción aumentando su tiempo, favorece la aparición de la fatiga y somnolencia y aumentan los errores y distracciones. Y respecto al riesgo de sufrir un accidente, entre 0,3 y 0,5 gramos litros es 2 veces mayor. Entre 0,5 y 0,8 lo multiplicaríamos por 5 y fíjate que a más de 3 gramos litro sería 40 veces mayor. Me imagino que todos habéis visto alguna vez los controles de alcoholemia que hay en las carreteras. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Una vez que detienen al conductor, le hacen soplar en el etilómetro y si la prueba da positiva, este conductor tiene derecho a repetirla pasados 10 minutos. Si esta prueba vuelve a dar positivo, tiene derecho a una prueba de análisis de sangre. Lo que ocurre es que esta prueba, en caso de volver a salir positiva, sería pagada por el propio conductor. En caso de que la prueba de sangre dé positiva, se consideraría falta muy grave y el vehículo quedaría inmovilizado. Por otro lado, si un conductor da negativo en la prueba de alcoholemia,
pero el agente cree que tiene síntomas evidentes de haber bebido, se le repetirá a los 10 minutos esta prueba. Si es negativa, pues continuará el conductor, pero si es positiva, repetiremos el proceso anterior. Prueba de análisis de sangre opcional y en caso de positivo, falta muy grave e inmovilización del vehículo. Y por último tendríamos el caso más común. Realizamos la prueba y da negativo, pues en ese caso continuamos circulando. El consumo de drogas de abuso son uno de los factores más influyentes a la hora de tener un accidente, sobre todo si las mezclamos entre ellas o las mezclamos con alcohol, ya que van a deteriorar nuestras capacidades físicas y mentales. Principales efectos de estas drogas. En cuanto al cannabis, produce relajación, hilaridad y somnolencia, falsa percepción de espacio y tiempo, ebriedad, problemas para ver colores, reacciones lentas, falsa sensación de seguridad y distracción. En cuanto a la cocaína, excitación, euforia y comportamiento impulsivo, sobrevaloración de las propias capacidades, agresividad, percepción alterada, falsa sensación de fatiga y sueño repentino. Las anfetaminas van a provocar una falta de sensación de fatiga, euforia, excitación, sobrevaloración de las propias capacidades, movilidad limitada, retraso del sueño, agotamiento agudo y reacciones violentas e inexplicables. En cuanto al éxtasis, produce percepción alterada de espacio y tiempo, euforia, comportamiento impredecible, ilusiones ópticas, deslumbramientos y visión borrosa, y falta de concentración y atención. El LSD provocaría distorsiones de la percepción, alucinaciones, reacciones agresivas ante el tráfico, ansiedad y pánico, y reaparición imprevisible de los efectos, incluso transcurridos 12 horas. Y por último, la heroína produciría sedación y relajación, shock y sensaciones muy intensas, convulsiones, fuertes calambres, comportamientos más arriesgados y violentos, y se vería afectada la visión. Y para terminar, vamos a conocer las consecuencias legales de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Todos sabemos que queda prohibido circular bajo los efectos del alcohol, estupefacientes y otras sustancias análogas. Ya hemos dicho que las pruebas para su detección consistirán en análisis de aire expirado por el etilómetro en el caso del alcohol y en el análisis de una muestra de saliva en el de drogas. ¿Quiénes están obligados a someterse a estas pruebas? En primer lugar, cualquier usuario de la vía responsable de un accidente, incluso bicicletas, conductores de vehículos de tracción animal y peatones, si están implicados en un accidente. En cuanto a los conductores, están obligados a someterse cualquier conductor con síntomas evidentes de haber bebido, cualquier conductor que cometa una infracción y cualquier conductor que sea requerido para ello, es decir, siempre. Cuando el resultado de la prueba sea positivo, se considerará infracción muy grave con multa de hasta 500 euros y la pérdida de entre 4 y 6 puntos del permiso o licencia de conducción. Conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo los efectos de drogas o similares se considerará infracción muy grave con pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Por otro lado, negarse a someterse a las pruebas de detección alcohólica o de droga se considerará falta muy grave, con prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. Y por último, la inmovilización del vehículo dejará de ser efectiva cuando desaparezca la causa que la originó o bien pueda sustituirse al conductor por uno que esté habilitado para ello. Y con esto terminamos lo que hemos llamado el factor humano.